Sí. Ahora sí, buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Esta es nuestra primera sesión en línea, siendo hoy 6 de julio del 2026. Recuerden entonces que su curso se llama Atención Integral en Salud a las Víctimas de Violencias Sexuales. Son 4 fichas, cada una de ellas con 80 aprendices, entonces ustedes deben de estar muy atentos. Uno, la primera parte, vamos a explicar el manejo de la plataforma. Cuando yo ya explique, llegamos a la ronda de preguntas, porque si todos tenemos preguntas al mismo tiempo y no me permiten la explicación, no podemos avanzar. ¿Listo? Entonces yo les doy como ese espacio de dudas e inquietudes siempre y cuando ya se termine la explicación inicial. Entonces, primera parte, manejo de plataforma, toda la parte de registros de actualización de datos de información en Sofía Plus a través del portal de Betowan, parte inferior Sofía Plus. Y segunda parte es, digamos, abordar un poco sobre el contexto de la semana. Les doy una parte de tips, algunas herramientas, no todo, porque pues finalmente entonces se pierde también digamos, la metodología de aprendizaje del SENA. Entonces vamos a ir revisando material de apoyo más las clases contextuales. ¿Fui clara con esta parte hasta acá? Sí, señora. Por favor, me confirman 3 personas. Sí, señora. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer entonces toda la parte de registro. Deben de verificar muy bien que si esté toda la información correspondiente a ustedes. Listo. Entonces, ingresamos por betowa.sena.edu.co, parte inferior de la plataforma, encuentran el portal de Sofía Plus. Sí, para mostrar, importante, Sofía Plus y muchas veces Betowa y todas las páginas del SENA, como es Sayuna, no funcionan por el portal de lo que es Google Chrome. Porque no sabría decirles, no es mi campo de aplicación. Listo. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Sugerencias que utilicen buscadores como Brave, Opera, Opera Max, el Internet Explorer, Google Edge, otro buscador diferente a Google Chrome. ¿Entendido hasta acá? Entonces voy a mostrarles por el otro portal, por otro buscador. Listo. Cierro acá, dejo de compartir y nuevamente comparto pantalla. Entonces ya encontramos un inconveniente, Sofía Plus. Este es otro portal, otro buscador, que es ya Google Edge, que es el de Internet Explorer que se llamaba anteriormente. Listo, entonces ya encontramos que es el servidor. ¿Qué pasa muchas veces con el servidor del SENA? Más o menos como entre las 12 y las 4 de la tarde está dañado. Sin embargo, al final de la sección volvemos y revisamos si el servidor de Sofía Plus está bueno. Listo. Voy a ingresar nuevamente. Queda registrado entonces el daño en clase como tal. Voy a revisar por otro buscador. Voy a dejar de compartirles. Y nuevamente les comparto. Entonces, en este momento, buscador que está funcionando Sofía Plus es Mozilla. ¿Listo? Me confirman si nuevamente están viendo mi pantalla. Sí, señora. Perfecto. Sí, señora. Muy bien, muchas gracias. Otra personita que me confirme. Sí, señora. Muy bien, muchas gracias.
Entonces, parte izquierda de su plataforma, vamos a encontrar la parte de usuario. En usuario, la parte de registro persona, ustedes van a verificar cada uno de estos enlaces, el contacto, que si sea su número de documento de identificación, que si sea sus nombres completos, que si sea el número, que si sea el tipo de documento. Listo, esto es 100% responsabilidad del aprendiz. Hasta acá no es mi alcance. Si ustedes tienen dudas frente al manejo de la plataforma o que no les está brindando bien el manejo de la plataforma, ya les voy a mostrar a dónde se van a comunicar. Listo, porque ese no es mi alcance. Mi alcance como instructor es solamente la orientadora de la formación, quien califica, quien orienta todo el tema de material de apoyo, las evalúa, les hace la primera parte de acercamiento a certificación y listo. Ese es mi alcance. Pero cambiar documentos de identificación, o que usted tiene los datos cerrados y el sistema no lo permite, no es mi alcance. ¿Listo? Eso es otro alcance de otros profesionales. ¿Listo? En la parte de contacto, datos básicos, entonces ustedes deben de ingresar y verificar cada uno de esos documentos o esa información que se corresponde, digamos, a identificarse usted como aprendicena. Entonces, 100% responsabilidad de ustedes como aprendices. Verifíquenlo bien. Y en la parte de documentos, ustedes deben de cargar su documento de identificación por ambas caras, ¿sí? Si tienen el permiso especial de permanencia, aquellas personas que son diferentes a los colombianos, entonces tienen un inconveniente. Si está vencido, no les permite certificarse. Entonces, es importante que se acerque a la oficina de migración. Hay otros cambios, hay unos permisos de protección de permanencia que tienen una duración de más de 10 años, entonces vayan hacia esa entidad. No es para mí como parte del instructor ASENA darles esos cambios, pero les sugiero que vayan a estas entidades y puedan hacer los cambios correspondientes a su documento. Entonces, si ese permiso especial de permanencia está vencido, no se pueden certificar. ¿Está clara esa información hasta acá? Sí, señora. Sí, señora. Y otra personita. Sí, señora. Perfecto. Listo. Bien. Acá en el cargue del documento, entonces, como les decía, debe ser cargadito visible, que su documento de identificación tenga ambas caras, ¿sí? Y que sea muy fácil de leer la información que tiene allí este documento. ¿En qué formato se carga? En solo formato PDF, no permite otro documento de identificación. ¿Listo? Entonces, primera parte, verifiquen que sus datos sí correspondan, cargue su documento de identificación al sistema para que en el momento de certificarse, pues ustedes puedan tener toda la información que corresponde, porque ya emitido el certificado, ya es muy difícil hacer esos cambios de información. ¿Listo? Entonces, recuerden que todo está grabado, queda grabado como soporte en caso de algún tipo de inconvenientes. ¿Listo? Bien, en la parte superior van a encontrar la LMS, donde van a encontrar la ruta de formación al ingresar a Sayuna. Pues ingresan por acá o directamente digitando www.sayuna.sena.edu.co. Ya vamos a revisar. Entonces, nuevamente nos logueamos, ingresamos con sus claves y su documento de identificación. Eso solamente lo conoce usted como aprendiz y lo va a llevar a este segundo momento. Entonces, puede hacerlo desde Sofía Plus. Ay, profe, no funcionó Sofía Plus. Entonces, por favor, apagar micrófonos, chicos y chicas. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos digitar directamente sayuna.edu.co. Se van a registrar con las mismas claves que tiene exactamente Sofía. ¿Clara hasta ahí esa información? ¿04 qué? Sí, señora. Me confirman, por favor, 3 personitas.
Sí, Sí, señora. profe. Muy bien. Vamos a ingresar a explorar la plataforma Desayuna. Acá es donde se entregan las evidencias. Estimados aprendices, no se me entregan ni por foro de dudas e inquietudes, tampoco por el foro social, tampoco por mensajería interna y tampoco por correo electrónico. Lo que no esté cargado a la plataforma Desayuna no es calificable. Es decir, pueden, si me envían al correo electrónico, yo voy a ignorar ese mensaje y le voy a colocar exactamente la ruta de esta clase, donde se va a identificar que yo expliqué claramente que esa no es digamos, la forma de entrega de las evidencias de aprendizaje. Lo que no está cargado en este sistema es imposible de calificar. Listo. Porque les coloco todas esas reglas desde el principio para que ustedes las tengan presentes. Si no está calificada una actividad, si se pierde una actividad, si me quedó faltando una actividad, no se certifican. ¿Está clara esa parte? Sí, señora. Sí, señora. Así, requiero 5 confirmaciones, van 3. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Muy bien, entonces, no se entregan por correo electrónico, tampoco por foros, tampoco por mensajería interna de Desayuna, solo por los enlaces de la plataforma. ¿Listo? ¿Qué gabela tienen chicos y chicas? Hombre, 1, yo dejo entregar actividades de manera tardía. La plataforma funciona 24/7. Es solamente su responsabilidad con su formación, ¿sí? Entonces, si ustedes se colocan en agenda, ustedes van a superar su curso. Pero si dejan todo para último momento, no les aseguro nada. ¿Por qué? Porque todos tenemos que asumir unas responsabilidades. Cuando uno ingresa a un curso es por voluntad, no por obligación, ¿cierto? Porque uno desea fortalecer sus conocimientos. Entonces, mis estimados aprendices, ¿qué hacemos? Tengan en cuenta los tiempos de ejecución, porque el último día, que es el día miércoles 29 de julio, se cierra la plataforma a las 8 de la mañana, ¿sí? Es decir, 8 en punto, ustedes ya no tienen acceso a la plataforma. ¿Cuáles fueron los inicios de este curso? La fecha de inicio fue el 31 de junio y finaliza el 29 de julio, ¿sí? Después del 30 se cuentan 15 días hábiles para su certificación, que ya esa parte final ya se las explico en la última sesión. ¿Listo? Entonces, importante tengan esas dos fechas. Fecha de inicio entonces 31 de junio, finaliza el día 29 de julio del 2026 a las 8 en punto de la mañana. Ya no hay acceso a la plataforma. ¿Listo? No dejen nada para último momento. Nuestra última sesión es el 27 de julio, un día lunes. Vienen 2 puentes, el 13 y el 20. ¿Qué significa? Que el viernes 17 tenemos clase y el día viernes 24 tenemos clase y finalizamos el día lunes con clase como tal. ¿A qué horas? A las 3 de la tarde. Todas las sesiones en línea quedan grabadas. Se las publico tanto por anuncios como en el enlace de sesiones en línea. ¿Está clara estas fechas hasta acá? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Muy bien. Sí, señora. Bueno, muy bien. Perfecto. Bien. Entonces, primer momento, la invitación, 1, a leer siempre los anuncios. Acá van a saber el avance del curso. ¿Lo están viendo muy grandote o apenas así se ve bien? Apenas. Sí, muy bien. Listo. Entonces, por acá les coloco. Acá están las fechas de inicio, las fechas de cierre,
van a darle clic acá y van a conocer su plan de trabajo y acá si le damos también clic van a encontrar el cronograma de las secciones en línea. Yo soy muy de guiar al aprendiz, entonces ustedes van a ver las fechas de las secciones en línea. Lunes 6, que está la primera, segunda sección en línea, entonces el 17, día viernes, a las 3 de la tarde. Pero es que no puedo asistir por X o Y razón, tranquilo, entonces queda grabadita la clase. ¿Listo? Acá van a encontrar la sección número 3, día 24, porque recuerden entonces, lunes es festivo. Listo. Y finalizamos el lunes 27 de julio, también todas es a las 3 de la tarde. Listo. Ahí serían las 4 secciones en línea. Listo. Cada semana tiene su sección en línea. Van a ver 2 al inicio de la semana y 2 al final de la semana. Listo. Pero pueden entregar actividades de manera tardía. No hay problema. Entonces, este es el cronograma de sesiones en línea. Y el cronograma de trabajo, entonces, inició desde el 1 de julio del 2026 hasta el 5 que se hizo participar en el foro social. Pero pues, ¿eso es obligación? No, no es obligación, no se preocupen por eso. El foro de dudas e inquietudes, como su nombre lo indica, solamente cuando tengan dudas e inquietudes. Ah, que les ha ido muy bien con la plataforma. Muchachos, excelente. No hay problema, no hay necesidad de que lo coloquen allí. Listo. Solamente si tenemos duditas o inquietudes, ahí sí la podemos colocar. Listo. Para que optimicen más bien sus tiempos, porque este curso tiene muchísimas evidencias. Ya les voy a mostrar. Listo. Entonces, actividad 1, resultado de aprendizaje número 1, tenemos desde el día 6 de julio y les dejo sábado y domingo para presentar actividades, ¿sí? Si ustedes presentan actividades sábados y domingos, yo no se las califico inmediato, son 3 días hábiles, es decir, si usted la presentó el día lunes, entonces a partir del día miércoles ustedes van a estar revisando su centro de calificación si esa actividad ya está calificada. ¿Listo? Y si la presentan sábados y domingos, deben de esperar desde el lunes, contar 3 días, es decir, hasta el día miércoles. ¿Está clara esa información? Sí, señora. No hay. Otras 2 personitas que me confirmen. Sí, señora. Perfecto. Más que reacciones en este momento, sí necesito más voz. Me han reaccionado algunos por el chat, pero sí es importante más la voz. ¿Listo? Bien. Entonces, semana 1, ¿qué tenemos? La semana 1 tenemos un foro sobre el marco político normativo. Segunda evidencia, tenemos una evidencia de primera parte. Van a encontrar allí el formato, no se van a ir para la IA, sino que es un formato propio del curso. Todas las evidencias tienen formatos propios del curso. Es decir, ustedes no van a crear ningún informe diferente al que ya se tiene preestablecido en el curso. No es sino responder. Esto. Y lo otro, tenemos entonces una actividad interactiva, ¿sí? Y tenemos otra evidencia de segunda parte, ¿sí? Modo de entrega son documentos en formato PDF, tanto la evidencia de primera parte como la segunda evidencia de segunda parte. ¿Listo? Son 2 formatos propios del curso. Es decir, acá no deben de entregar ni tesis ni nada por el estilo, nada de informes. Es solamente los formatos propios del curso. El foro. El foro es que no me respondan, sí, claro, estoy de acuerdo. No, hay que ser muy argumentativo. Tienen unas preguntas allí dispuestas para dar respuesta. Entonces ya les voy a mostrar esa parte. Y la actividad interactiva, chicos, se las dejé ilimitada, ¿sí? La perdieron, vuelve y repítala hasta que la ganen. Esa es la gabela que tiene. Listo. ¿Claros ahí? Entonces, ¿de quién es el compromiso? ¿Del instructor o del aprendiz? Del aprendiz. El aprendiz. Muy bien. Chicos, que me entregaron un documento acá en la evidencia primera parte que no corresponde, yo les voy a decir, su actividad no cumple, es un 10. Debe de ser solamente en el formato entregado.
¿sí? Si me entregan otras evidencias, pues la evidencia no cumple. ¿Listo? Entonces no pierdan tiempos en otras cosas, ¿no? Dediquémonos como a lo conciso para respetar sus tiempos familiares, laborales, académicos, etcétera, etcétera. Solamente ya los documentos están preestablecidos, no es sino que usted le den respuesta y listo. ¿Bien? Entonces esa es la primera semana. Entonces, ¿cuántas evidencias? 1, 2, 3 y 4 evidencias. Vayan sumando. ¿Listo? Vamos en 4 evidencias en la semana número 1. ¿Qué tiene la semana número 2? Entonces, semana número 2, vamos a tener un foro de creencias y actitudes, vamos a tener una actividad interactiva y una evidencia, ojo, esa evidencia es un documento propio del curso, entonces tenemos otras 3 evidencias para la semana número 2. ¿Cuándo comienza semana número 2? 13 de julio al 19 de julio. Siempre inicia un lunes y se cierra un viernes. Se cierra un viernes, pero tienen posibilidades de entregar sábados y domingos, porque la plataforma entonces está activa 24/7. ¿Listo? Entonces siempre les dejo como hasta el domingo. ¿Listo? Por eso aparece 19. Bien. Entonces van 7 evidencias con la semana número 2. Semana número 3. Tiene un foro, ¿sí?, sobre situaciones de identificación de las víctimas de violencias sexuales. Tenemos una evaluación, tiene intentos ilimitados, tranquilos. Todas las actividades interactivas y las evaluaciones se los dejé con intentos ilimitados. Bien. Y tenemos una evidencia con un formato propio del curso. Lo hemos de entregar en documento PDF. Entonces serían otras 3 evidencias. Hasta ahí, en la semana número 3, comenzaría el 20 de julio y finalizaría el 26 de julio. ¿Pueden entregar actividades tardías? Sí, pueden entregar actividades de manera tardía. ¿Sí? Semana 4, que es la más cortica. Tenemos desde el 27 de julio hasta el 29 de julio, hasta las 8 de la mañana. 8 en punto se cierra la plataforma, es decir, cuenten con hasta las 7:59 a.m. de la mañana. Ya de ahí en adelante no hay tutaina que valga porque no le recibo ninguna evidencia de aprendizaje. ¿Por qué? Porque para eso tengo esta sesión en línea 1 donde se aclara el plan de trabajo del curso. Y no puedo acceder a ningún tipo de petición de alargar una ficha. Estas fechas son establecidas desde Bogotá, por lo cual no puedo acceder a cambios de fechas. Entonces, es solamente responsabilidad netamente, digamos, de aprendizaje. ¿Listo? Semana número 4 que tiene un foro, una evaluación, que recuerden entonces, tiene intentos, digamos, ilimitados, y tenemos una evidencia con el formato propio del curso sobre los procesos intersectoriales en caso de una víctima sexual. Bien, entonces, para un total de entonces de ¿cuántas actividades? 13 actividades. Por eso les digo, foro de dudas e inquietudes y el foro social no tiene necesidad de responder. Tenemos suficientes evidencias de aprendizaje que entregar. Es un curso de los más, digamos, robustos que tenemos. Tiene demasiadas evidencias como tal. Entonces, concentrémonos en las evidencias. ¿Listo? ¿Tenemos alguna duda hasta acá o fui clara con el plan de trabajo y el plan de sesiones en línea del curso? Clara, gracias. Todo claro. Clara, sí, señora. Daisy, que levantaste la mano. Hola, profe, buenas tardes, compañeros. Profe, una preguntita. ¿El material es descargable? Sí, todos los materiales de la semana son descargables en formato PDF e incluso en carpeta comprimida, sí, Ok, gracias, profe. con todo el gusto. Listo, entonces voy a cerrar por acá estas ventanitas. También se les envió como soporte. Yo por correo electrónico no respondo. ¿Por qué? Porque en el día me pueden llegar más de 100. Entonces, ese correo electrónico, su correo se va a traspapelar. No lo voy a ver. Listo, por eso no es bueno que me escriban por allí, sino por acá, por esta burbujita. Por acá me pueden escribir, mensajería interna. Los lunes tenemos entonces, digamos, el chat interactivo de dudas e inquietudes.
unas fichas como es la 35-58-900, la 35-58-899, tienen chat los días lunes de 2 a 3 de la tarde. Y atención integral en salud a víctimas 35-58-898 y 35-58-897 tienen chat interactivo los días lunes a las 5 de la tarde, ¿sí? Después de, digamos que se termina clase. Cuando son los lunes festivos, lo cambiamos es para los días viernes. ¿Está claro? Sí, señora. Bien. Voy a colocar por acá. Entonces, en anuncios van a encontrar también la información importante del curso, cómo nos comunicamos, por dudas e inquietudes, mensajería interna de Sayuna. 3, tenemos los chats sincrónicos. 4, tenemos entonces nuestra sesión en línea. ¿Listo? Entonces tenemos todo. Tenemos todo para comunicarnos. Bien. Por acá, ¿qué tenemos? La invitación a la actualización de datos en Sofía Plus, que ustedes pueden acceder entonces al aplicativo de Sofía Plus, lo que empezamos inicialmente en nuestra sesión en línea. Luego les invito siempre a la sesión en línea donde van a encontrar los enlaces de conexión. Es por Teams. No hay necesidad de que tengan Microsoft. Listo. Entonces, por ese lado, para que lo tengan presente. Y también les coloco en anuncios inicio de la semana y cierre de la semana. ¿Listo? Esos son los anuncios que siempre vamos a tener. También les publico la oferta permanente de formación de otros cursos por si les interesa también. ¿Listo? ¿Me dan un segundo, por favor? Bueno, listo. Entonces, acá van a encontrar, qué pena que me lo explique muy rápido. Si desplegamos hacia abajo el mouse y la barrita lateral izquierda, ¿sí? Y derecha, ustedes van a desplazarse hasta abajo donde van a encontrar los enlaces de cada una de las sesiones en línea. Cuando terminamos, queda el enlace de grabación. Ese enlace de grabación los va a llevar a un canal de YouTube. No tienen necesidad de registrarse, mis estimados aprendices, solamente que lo hice precisamente es para que todos tengan acceso a la grabación. ¿Listo? ¿Cómo se llama el canal? La instructora Alejandra Icapé. Ya les voy a mostrar. ¿Cuál es? Es este primero. Este segundo me lo deshabilitaron porque era otra cuenta. Entonces, el que es habilitado es este. ¿Cómo lo van a reconocer? Por este emoticón que tiene. ¿Listo? Acá van a encontrar la grabación de la sección. Va a decir el nombre, grabación, sección en línea tal, la fecha tal y una abreviación del tema, porque YouTube no deja colocar tantos caracteres. Listo, acá van a encontrar todos los videos de las clases para que entonces la vayan a consultar. Listo, ¿cómo queda? Acá después de cuando ustedes ingresan acá, queda muy exacto a esta información. Listo, ahí van a quedar todas las grabaciones de cada sesión en línea. Recuerden que yo siempre cada sesión en línea grabo. Listo, acá van a encontrar la parte de los chats de dudas e inquietudes. Como les decía, los 2 lunes festivos se cambiaría para los días viernes. Entonces ese chat. Ahora sí, voy a empezar
Entonces, por cada ficha que voy a abrir, ahora sí, les voy a abrir todas las evidencias de aprendizaje. Entonces, ¿por qué? Porque primero es más importante para mí poderles explicar cómo es el desarrollo de cada sesión, de cada material y de cada semana para que ustedes puedan empezar a desarrollarlo. Ah, es que quiero adelantar, ¿sí? Quiero adelantar el curso desde que ustedes, ¿sí? Se tomen el trabajo a leer el material de apoyo. Uno, también a leer la indicación de cada actividad, lo puede ir haciendo a partir de este momento. Mire que lo estoy haciendo en vivo para poder que ustedes puedan acceder ya a todo el material de cada una de las semanas. ¿Listo? Entonces, van las dos primeras Disculpa, actividades. Todavía no, hasta que no terminen no de dudas e inquietudes. Por favor, y vamos alzando la manita. Eso, muy bien. Esperemos un momentito. Eso todavía no he terminado. Entonces, fichas. Pueden ir comprobando. 35, 58, 900 puede ver todo el material de apoyo cada semana. Segunda, 35, 58, 899. Puede ver todo el material desde la actividad 1, actividad 2, actividad 3 y actividad 4. Vamos a activar entonces. Bien. Tercera ficha. 35, 58, 898. ¿Cómo saben ustedes a qué ficha pertenecen? Desde que ingresen a los anuncios, desde que ingresen también a Sofía Plus, ahí van a saber a qué ficha pertenece. Entonces, pueden ingresar. Entonces, los de la ficha 35, 58, 898 a ver todo el material de cada semana. Bien. Última ficha, 35, 58, 897. Pueden ver ya entonces las actividades. 1. Dos, 3 y 4. Entonces, si ustedes ven, cada semana, ¿sí? Van a tener la guía de aprendizaje, el material de formación, un material complementario y los enlaces de cada evidencia. Semana 1 tenemos entonces un foro, una actividad interactiva y una evidencia en formato PDF. ¿Sí? Acá está. Formato PDF 1, formato PDF 2. Entonces, encontramos el foro. ¿Listo? Van a encontrar acá las indicaciones del foro. Acá van a encontrar qué es lo que van a responder. Como mínimo por cada respuesta, un párrafo de 5 líneas, por favor. Van a encontrar entonces ese foro. Bien. Van a encontrar entonces la actividad interactiva que tiene intentos ilimitados. Van a darle clic acá en entrar y hacer la actividad. La perdieron, vuelve y se reactiva. Así sucesivamente. Sugerencia, no utilizar Google Chrome, sino Mozilla. Mire cómo va funcionando de bien la plataforma. Evidencia primera parte de violencias. Van a encontrar acá el documento, le dan descargar y es un documento de Word que es editable. Le colocan su nombre, su documento y a qué ficha pertenece y le dan respuesta a cada uno de estos archivos. ¿Sí? Voy para, nuevamente. Y actividad 2, segunda parte, clic para acceder al anexo. Ahí es el otro formato, segundo formato del curso y listo. Bien. Ese es para la semana 1.
Cada vez que vayamos avanzando, voy explicando semana 2, semana 3 y semana. Listo, ahora sí, les doy paso a Sandra Milena y luego Daisy Joana. Gracias, Alejandra, ¿cómo estás? Sí, cuenten. No, pero creo que ya la respondiste. Era para mirar en qué caso se podía adelantar, pues, como a las semanas de los cursos. Leer muy bien las indicaciones, ser los formatos del curso y listo, pero si me entregas otra evidencia no va a ser posible. Listo, es Ujú, decir, ok. o cumpliría, entonces te cualifico 10. Listo, esa es como la opción. Lo más importante es que sigan muy bien las instrucciones, no pierdan el tiempo en otras cosas, porque sé que todos tenemos cositas que hacer. Daisy, Hola, profe. Profe, yo soy de la ficha 3558-900 y estoy en la sección de actividades, donde dice actividades iniciales y solo me sale sondeo de conocimiento previos y un preset, algo así. Y no me sale más nada, no me sale lo que usted... Daisy, no prestaste atención, acabé de darle clic a todas las 4 fichas que pueden ver acceso a eso. Las acabé de hacer y lo acabé de hacer en vivo. Ya tienen todas las Sí, fichas, las 4 fichas el acceso. Ingresa primero y revisa, porque acabé de hacerlo. Antes de esta clase sí, profe, solamente yo otras cosas. Ya en este momento tienen estoy acceso a justo... todo. No, no me sale nada, profe. Estoy acá, justo ahorita estoy en línea aquí mirando y no, no solo me sale Qué lo del raro. sondeo de ¿Qué ficha conocimiento, el es? preset, ¿Qué ficha es? 3558-900. Esta es la última y acabé de hacerlo en vivo, mire. Aquí ya vi todo el material, actividad 2, actividad 3, fue la primera ficha que acabé de hacer. Haz atención, haz atención. ¿Listo? Ya tienen Dale, acceso profe, a gracias. todas. Bien, perfecto. Esto es el comportamiento de la plataforma. Cada semana es así. Actividades iniciales, porque me preguntan mucho. ¿Sí? Daisy, puedes bajar ya la mano. Me preguntan mucho, profe, esta actualización de los datos es lo primero que acabamos de hacer. Mirar en Sofía Plus por el portal de Betowa. Segundo momento, sondeo de conocimientos previos. Es una actividad interactiva que no está dentro de los centros de calificación. ¿Que es obligación de hacerlo? No, no es obligación. Entonces, de hecho, muchas veces hasta los bloqueo, porque es que son demasiadas evidencias, chicos. Son 13 evidencias del curso. Dediquémonos a las 13 evidencias que corresponden, que si están dentro del centro de calificación. Listo. Eso por un lado. Y lo otro, este pretest también es parte de esos sondeos. Son actividades iniciales. No tienen necesidad de responder. Tampoco el foro social. Tampoco el foro de dudas e inquietudes que le encuentran en la información general, que fue lo primero que les indiqué. ¿Listo? Hasta ahora fui clara con la información. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Perfecto. ¿Listo? Bien. Entonces, importante, parte izquierda de su centro de, digamos, de plataforma desayuna, parte izquierda. Se van a ir y siempre van a ir a monitorear sus calificaciones. Ingresan acá y van a ver qué calificaciones tienen. No puedo mostrar más hacia abajo porque es datos sensibles de aprendices y muchas veces el sistema de YouTube también me bloquea. Listo. Entonces no les puedo mostrar más allá, pero denme un segundo. Voy a ver si cambio de rol y les muestro cómo van a ver su centro de calificación. Ese me deja, otras veces no me deja. Muy bien. Ok, me dejó. Parte izquierda, calificaciones.
van a encontrar cada una de esas actividades, acá van a encontrar las letras. A significa aprobado, D significa desaprobado. Entonces, que tengo una actividad malita, chicos, evaluaciones, intentos ilimitados. Si no la ganan, chicos, y si no la vuelven y la repiten hasta que la ganen, chicos, la responsabilidad es de ustedes. Yo ya se los estoy dejando con intentos ilimitados. Que la actividad interactiva la perdió y no la quiso volver a desarrollar, es porque no quiso, porque el sistema se los dejé con intentos ilimitados. Entonces, responsabilidad de ustedes. Evidencias como documentos, como que tiene todas las semanas, desde la semana 1 hasta la semana 4, por favor, háganlo en el formato que está ya diseñado, ya está preestablecido, son unas preguntas muy claves. Desarrollen, no hagan informes en la guía. Es algo muy claro lo que hay que responder con el material de apoyo y las sesiones en línea. Ustedes lo pueden ejecutar. ¿Listo? Pero no hay problema. Bien, entonces acaba viendo usted su seguimiento, cómo va, ¿sí? ¿En qué estado va? ¿En qué avance va? Recuerden que si pierden una actividad o les falta una actividad por entregar en el momento del cierre del curso, no son para certificación. ¿Listo? No los puedo certificar con el dolor en el alma. Por eso les doy tantas oportunidades. Dejo que puedan entregar actividades de manera tardía. No bloqueo ninguna semana. Así vayamos. Estamos en la semana 3 y usted apenas va a presentar la actividad de la semana 1. Tranquilo, preséntele. No se va a ganar el 100% porque el 100% es cuando cumplimos en tiempo, se cumplió con el material como corresponde, etcétera, etcétera. Respondí todas las preguntas, no es que me entreguen el formato vacío porque a veces se les va la palomita y me entregan un formato vacío. Entonces verifiquen muy bien que esas evidencias sí estén llenaditas, que sí correspondan a lo que debe de corresponder y listo. En los foros, chicos y chicas, por favor, mis estimados aprendices, no me le den respuesta a ninguno de los interacciones que hacen sus compañeros. No, así la guía diga que interactúe, no me interactúe. Solamente responda a sus preguntitas y ya. La única que va a interactuar con la respuesta va a ser la instructora. Responda y listo. No se me compliquen más la vida. Démosle solamente la respuestica a las preguntas y ya. Que yo solamente les pueda responder, retroalimentar a cada una de ustedes, a cada uno de ustedes. ¿Estamos claros entonces con las indicaciones? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Señora. Muy bien, mis estimados aprendices. Bueno, esta es la primera parte que es manejo de plataforma de Sayuna y de Sofía. Voy a dejarles de presentar un momentico la pantalla y les voy a presentar de nuevo mi pantalla. Me confirman si la están viendo. Sí, señora, sí se ve. Sí, señora. Perfecto. Bien. Bueno, pues mis estimados aprendices, esta la segunda parte. Vamos a hacer un contexto, un abordaje, porque no todos son del área de salud. Acá vemos muchas profesiones, ¿sí? Desde las señoras amas de casa hasta personas que son, digamos, profesionales en la salud mental y demás. ¿Listo? Y médicos, auxiliares, o sea, aquí vemos de todo. ¿Listo? Entonces, la idea es que hablemos como el mismo idioma todos, que aprendamos muy igual, ¿sí? Muy lineal. A mí siempre me olvida presentarme. Me tocó hacer una presentación para poder presentarme porque siempre me olvida. Mi nombre es Alejandra María Incapio Campo, no María Alejandra, esa no sé quién es. Mi nombre es al revés, Alejandra María. Sí, soy docente en hace ya 15 años, sigo siendo asesora y consultora en diferentes sistemas de gestión en diferentes tipos de empresas, desde industrial, comercial, transporte, minería y todo lo que tiene que ver con salud. Soy asesora también de algunas clínicas. Y además, pues soy estudiante de doctorado en educación. Estoy próxima a certificarme como doctora en educación.
experiencia muchos años, entonces el sector educativo es uno de los que más me gusta, pues apasionada por la educación hace 15 años. Realmente en docencia llevo 18 años, muy contenta con esta experiencia y cada día aprendo más de ella. ¿Listo? El conocimiento, siempre lo he dicho, está al alcance de un dedo y de las ganas que uno quiera aprender. ¿Sí? Es el deseo, la pasión con lo que uno hace. Entonces, estos cursos, siempre les digo, los invito, es que vamos a construir conocimiento juntos. Yo no soy la única que tiene el conocimiento. Entonces, en algunos momentos siempre les voy a pedir interacción, que me cuenten qué ha pasado, cómo han pasado, qué han vivido, qué tipo de procesos se pueden hacer. Vamos a hacer, digamos, unas clases muy dinámicas, es desde el conocimiento, que yo les pueda transmitir, pero que ustedes puedan reforzar desde el área de ejecución de cada uno de ustedes. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos como tal? Siempre el material de apoyo es descargable, son formatos en PDF, otras en carpetas comprimidas, etcétera, etcétera. Listo. Tenemos siempre una guía de aprendizaje. ¿Qué hago yo? A veces nos dicen que somos muy escueleros. No, escueleros no. Queremos que se optimice el tiempo. Y nosotros en los anuncios de las semanas iniciando y finalizando siempre les coloco, ojo, recuerden que tienen que hacer estas actividades. Hagan esas actividades y vamos para la siguiente semana y así sucesivamente. Lo ideal es que siempre se presenten el material de PDF, ¿sí? Es decir, las actividades que se descargan en Word, pues que se entreguen en formato PDF. Listo, eso es como lo ideal. Dentro de estas actividades, entonces recordemos que tenemos una competencia que vamos a trabajar durante todo el curso, que es asistir integralmente a una persona y familia con relación a una etapa de un proceso vital bajo un contexto social, tanto político, cultural y ético. Acá vamos a hablar desde las normas incluso. Y esta semana 1 vamos a tratar un resultado de aprendizaje donde se reconocen las condiciones para abordar integralmente una víctima de violencia sexual según una norma. Siempre hay que conocer un poco la norma. No seremos expertos judiciales, tampoco peritos, pero sí debemos de utilizar muy bien el marco normativo. Entonces lo vamos a hablar desde el día de hoy. Hay unas generalidades importantes, hay una terminología, todo va encarecido o todo va en una función de una calidad de vida. Todos necesitamos una calidad de vida. Y esa calidad de vida son conjuntos. Hay unas condiciones, tanto desde una vida agradable, que sea digna y que sea valiosa, no solamente para los demás. Cuando yo coloco mi vida valiosa, es que yo estoy queriendo salir adelante, tener un desarrollo como profesional, como persona, etcétera, etcétera. Todo también surge a través de unos entornos. ¿Todos los entornos son vulnerables? Sí, todos los entornos son vulnerables, porque todos los espacios son para interacción de los seres humanos, ¿cierto? Entonces, ¿a nivel de qué? ¿Yo con quién interactúo? No solamente interactúo con cosas, interactúo con personas, ¿cierto? Pues entonces hablamos de espacios físicos y también desde los ecosistemas donde nosotros estamos, digamos, viviendo en contexto. ¿Bien? Hablamos también de un término de escuela saludable, porque también hay que hacer un pensamiento efectivo, también hay que reducir los riesgos, hay que identificarlos, hay que prevenirlo, hay que crear cultura de prevención en todas estas escuelas. ¿En prevención de qué? Prevención de la enfermedad. Un abuso sexual es una prevención de eso, ¿sí? Entonces tenemos que generar cultura en los niños, en los adolescentes, incluso en los universitarios, ¿cierto? Entonces, también tenemos unas normas específicas en los marcos normativos para la parte industrial. Entonces, ese espacio también se crea. No es solamente escuelas saludables, sino entornos saludables. ¿Sí? Hay mucha ampliación de todos los sectores. ¿Sí? Hay un enfoque de ciclo de vida, es decir, desde las oportunidades, el acceso a la salud, el acceso al trabajo, el reconocimiento, la experiencia, digamos, también da parte de desarrollo del ser humano, ¿sí? Precisamente ¿para qué? Para hacer esa interacción como tal. Tenemos entre estrategias de entornos saludables y esto parte de unas guías de salud. ¿A través de quién? Del Ministerio de Salud, pero también a través del Ministerio de Trabajo, porque es que aquí incluimos todos los sectores, todos los campos, ¿sí? ¿Dónde puede estar ese riesgo de esa violencia sexual? En todos los entornos. Entornos académicos, entornos sociales, culturales, laborales, etcétera, etcétera.
Entonces, tenemos que identificar algo, que son los factores de riesgos. ¿Qué probabilidades hay de que exista ese riesgo? ¿Por qué existe ese riesgo? Hay zonas vulnerables, sí, contextos, entornos, sí, culturas, etcétera, etcétera. Entonces, todo va a través de lo que es salud. Si yo tengo una cosita que me falta bajo este contexto, que es todo estado completo de bienestar físico, social, mental, económico de una persona, uno de estos faltó, ya tengo una lesión en esa salud. Ya hay una enfermedad, ¿sí? Y por eso hablamos también de las viviendas saludables. Las viviendas saludables es toda esa concepción de esa vivienda, donde están esos moradores, donde implica desde esos valores, desde toda la parte socioecológica, la parte técnica de enfrentamiento de factores de riesgos, educación, adaptabilidad, manejo, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de este tema específico, hablamos de una cadena de custodia. Es un procedimiento con el fin de ¿qué? Demostrar esa autenticidad de todos esos elementos probatorios de que sí sucedió a través de una evidencia física, garantizar que esa identidad esté también, digamos, protegiéndola, ¿sí? Hay una recolección, hay que custodiarla, hay que preservarla. Además, también hay que generar unos embalajes específicos, ¿sí? Los lugares, las fechas, dónde pasó el suceso, cómo pasó, ¿sí? En dónde pasó. Y muchas veces la víctima requiere ese tratamiento de primeros auxilios psicológicos. Entonces, ¿quién fue la primera persona quien acudió a esa ayuda? ¿Sí? Hay unos consentimientos informados. ¿Por qué hablamos de consentimiento informado? A pesar de que es un tratamiento que uno dice, eso es de lógica. No, nosotros no hablemos de lógica, ¿sí? Hablamos de que es un proceso. Un consentimiento informado es una autorización de esa persona y que si está en plenas facultades. Cuando hablamos de un menor, debe existir un adulto responsable de ese menor, donde se garantice esas facultades físicas y mentales que puedan darle la autorización a ese profesional en salud que pueda realizar el tratamiento requerido o ese procedimiento requerido para ese niño. ¿Listo? Lo mismo va a pasar con un adulto que esté desorientado, ¿sí? También se requiere esa custodia, ese consentimiento informado, se requiere ese apoyo, esa red, ¿sí? El cotejo genético es una comparación genética a través de ¿qué? Pues características hereditarias o un patrón como tal, a través de unos números genéticos. ¿Sí? Esto lo aprueba ¿quién? Una muestra biológica. Cuando hay una persona que fue afectada en este tipo de contexto de una violencia sexual, hay una crisis, ¿sí? Y esa crisis es un periodo crucial porque la persona tiene consecuencias tanto físicas como mentales y hay unas emociones desbordadas. Entonces, hay que identificar qué situación es la que requiere para poder estar esta persona bajo un tratamiento necesario de un profesional de la salud mental, ¿sí? Y hay que hablar de algo que se llama elemento material probatorio, ¿sí? Que es la aplicación de esa cadena de custodia, de esos procedimientos, tanto médicos legales como forenses, probatorios, materiales probatorios, todos aquellos elementos que la autoridad finalmente recuperó, ¿sí? Sea de una persona que todavía está viva o de una persona que lamentablemente está fallecida. ¿Cierto? Entonces, todas esas muestras biológicas, documentos, elementos, procesos, procedimientos y demás deben de generarse como elementos de material probatorio. ¿Listo? Hay un enfoque de derechos, hay un enfoque también de género, hay un enfoque diferencial, que son las poblaciones más vulnerables, desde la cultura, desde la etnia, niños, niñas, adolescentes, personas adultas, ¿sí? Los mayores. Hay un enfoque étnico también, donde se visualiza ese, digamos, ese pensamiento, esas visiones de desarrollo como comunidades y demás, ¿sí? Como por ejemplo, lenguas nativas, reconocimientos de culturas o de religiones. Entonces, todos estos enfoques, finalmente hay uno principal que es el enfoque del derecho, que son todos esos derechos fundamentales, ¿sí? Llámese para una persona
mujer, niño, niña, adolescente o personas de las comunidades LGBTIQ+, y raizales, ¿sí? Eso es un enfoque de derecho, ¿sí? Desde todos esos conceptos, todo tiene riesgo, todo tiene amenaza. Lamentablemente, en algunos conceptos como este, pues tenemos una identificación de riesgos, una valoración de riesgos y finalmente un hecho. Hay que tener acciones preventivas, sí, la idea es que tengamos escuelas, entornos, todo sea seguro para todos, ¿sí? Pero también hay que identificar qué condiciones también hay, entornos sociales, culturales, deportivos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y que además entran unas entidades, tanto públicas como privadas, que empiezan a hacer todos estos procesos en caso de una violencia sexual. Entran entidades promotoras de salud, instituciones prestadoras de salud, a través de unas rutas integrales de atención, se activan unos procesos, unos procedimientos, se activan también unas entidades territoriales, se activa también otros organismos de control, ¿sí? Entonces, es importante tenerlo. Voy a adelantar un poquito. Desde unos orígenes tenemos que hablar de la salud como tal, esa salud pública, y tenemos que hablar de que esa salud viene desde épocas antiguas, ¿sí? Y también se trataba un poco sobre esas violencias, ¿sí? Violencias de género, violencias sexuales, etcétera, etcétera. Entonces, hay unos padres de la medicina, van creando y van promoviendo la salud pública. La salud pública finalmente está generada por administradoras, por participación de una sociedad, de un territorio, por todas las personas, a través de un ámbito individual y a nivel colectivo. Entonces, la salud pública finalmente es una disciplina que forma una protección, una sustentación y una mejora de la salud de toda una población, ¿cierto? A través de esto, hay unos determinantes de la salud que empiezan desde un estilo de vida, desde una biología humana, un sistema sanitario y uno muy importante que es el medio ambiente, ¿cierto? Y aquí entran desde la parte biológica, física, química y psicosocial y sociocultural. ¿Qué hablamos? De dependencias, de violencias, competitividad, la enfermedad actual, que es el estrés, etcétera, etcétera. Esto. Entonces, la salud pública y la relación con otras disciplinas es muy importante. Todo aquel acto de violencia sexual entra unas estadísticas y esas estadísticas entran desde medicina social, una medicina preventiva, una epidemiología y unas estadísticas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿En dónde pasó? ¿Cómo pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sí? A través de todos los convenios internacionales, tenemos una Carta de Ottawa, que es toda esa salud escrita, y dice que tenemos derecho a la paz, a la educación, a la comida, a la vivienda, a unos ecosistemas estables, a una justicia social y una equidad. Estamos hablando de un tema de violencia sexual. Hablamos de justicia social y esa equidad, ¿sí? La Carta de Ottawa, finalmente, ¿para qué se crea? Para elaborar políticas públicas, crear entornos favorables, reforzar las acciones comunitarias, desarrollar aptitudes personales y reorientar todos los servicios sanitarios en salud frente a todas esas violencias. Entonces, generamos una promoción, hacemos un prerequisito de salud, hacemos una promoción tanto individual como colectiva y finalmente se promueven todos esos medios, órganos privados o públicos. ¿Listo? Entonces, las funciones de la salud pública, me enfoco en lo más importante, que son promoción de la salud, desarrollo de políticas con capacidad institucional y planificación de esa gestión de materia de salud pública y las investigaciones de la salud pública, en caso específico al que estamos viendo. Todo eso se va a unas cifras y se va a un sistema que se llama el CIVIGILA. Entonces se identifica la morbimortalidad, comportamiento funcional y discapacidad, violencias y lesiones de causa externa, intervenciones en salud pública y todas las condiciones sanitarias y demás. ¿Sí? Importante y enfoque, violencias y lesiones de causa externa. ¿Cuáles son? Autoinfligida, interpersonal y violencias colectivas. ¿Listo? Bueno, ¿hasta acá vamos bien? Sí, señora. Señora. Sí, señora. Perfecto. Bien, entonces hablamos que el sistema tiene una cobertura en salud
del 98.81 en septiembre del 2022. Luego les muestro en qué cifras estamos actualmente. ¿Listo? Todo ese sistema que les decía, mírenlo dónde está, saben, el Ministerio de Salud y Protección Social. Entonces aquí hay unos lineamientos, esos sistemas de información, hay un manual. Entonces hay que tener en cuenta que hay, digamos, entidades internacionales que nos obligan a crear esas políticas como tal, ¿sí? Y finalmente, ¿qué hacemos? Hacemos entonces desde la parte educativa, ¿basada en qué? En lo que ya hay como reportes a un sistema. Entonces, aquí vamos a generar toda esa transformación, digamos, cultural de qué es lo que pasa y cómo podemos mejorar nuestra sociedad. ¿Cierto? En el 2013, la OPS, Organización Panamericana de Salud, nos dice, hay que identificar unas competencias, hay que fortalecer unas habilidades comunicativas, de liderazgo, de trabajo colaborativo, de planeación de la salud. ¿Con qué fin? Para que no se presenten todos estos eventos adversos. ¿Sí? Bien. Dentro de toda esa situación, entonces tenemos un análisis de una situación, una vigilancia, un control, una identificación de riesgos, promover la salud y la participación social, tener claras esas políticas públicas, adoptarlas también, ¿cierto? Hay que tener en cuenta la equidad, el acceso a esa calidad de los servicios, una salud global e internacional y adaptarnos a todos esos cambios culturales, de globalización, etcétera, etcétera. ¿Listo? Cada, digamos, plan de salud es digamos, cada 10 años, es un plan nacional de salud decenal, se hace jornadas, y esas jornadas que buscan salud sexual y reproductiva, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, prevención de las violencias, ¿sí? Y demás. Entonces, desde el punto de la legislación, vamos a ver este pequeño video. Para el establecimiento de derechos y acciones de prevención. Introducción. La violencia de género se refiere a todos aquellos actos que generan daño contra una persona o un grupo de personas debido al género. Por lo general, la violencia de género se origina a raíz de aspectos como la desigualdad de género, el abuso de poder y por la presencia de normas que generan daño. El término de violencia de género pone a las mujeres y niñas en constantes situaciones de riesgo respecto a diversas formas de violencia. Aunque existe una prevalencia hacia el género femenino, los hombres y niños también pueden ser objeto de violencia. Es importante destacar que pueden existir momentos en los cuales se emplea el término de violencia de género para describir la violencia dirigida contra las poblaciones LGBTQI+, ya que se refiere a la violencia relacionada con las normas de masculinidad, feminidad. Por medio del presente componente se hace entrega de elementos necesarios en torno a los tipos de violencia, rutas y redes de atención para acceder a la garantía de derechos y estrategias de prevención. Listo, entonces, a través de todas las divisiones de lo que es la parte política, en Colombia tenemos la Constitución Política Colombiana. Tenemos entonces unos derechos, unos deberes, ¿sí? Pasan por unas articulaciones a través de lo que son leyes, pasa para resoluciones, circulares y sentencias, donde finalmente las ramas de ese poder público protegen a las víctimas de violencia sexual, ¿sí? ¿A través de qué? De toda esa dominación normativa que comenzamos desde la Constitución, esas leyes de salud pública en salud. También tenemos todos los enfoques de género y todas esas violencias en los entornos como tal. Y finalmente ese tratamiento de tratados se van adoptando una a una a través de esa parte normativa. Desde lo que son los tratados internacionales hay una agenda, ¿sí? Y se crean unos objetivos de desarrollo sostenible. Dentro de todos esos desarrollos sostenibles hablamos de un pilar que es de salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género y todo lo que tiene que ver con comunidades sostenibles, ¿sí? Paz y justicia e instituciones sólidas. Aquí es donde se va viendo todos esos soportes como tal. Listo.
de cómo nos vamos a ir alineando bajo esos procesos que requiere una persona víctima de violencia sexual. Entonces, a través de esos acuerdos, siguen muchos de esos acuerdos vigentes, activos, y se crean también todos esos enfoques de ese plan decenal como tal a través de todos estos pilares. 4 pilares, que son el compromiso político, las estructuras para esa gestión, el plan social de salud que les decía, cada 10 años entonces se identifica de acuerdo a esas estadísticas del CIVIGILA, la participación y redes de apoyo sociales. Entonces, desde esas etapas comienza con unos diagnósticos, se define una parte técnica, se hace una consulta y finalmente se hace una validación. Entonces, desde la normatividad, las violencias sexuales han sido reconocidas como violencias a los derechos humanos. ¿Sí? Una violencia sexual es una violencia al derecho humano. ¿Sí? Y hace parte de esa problemática de salud pública. Entonces, todas esas personas que están alrededor de esa víctima, finalmente es un impacto, no solamente físico, mental, sino también social y económico, ¿sí? Y además de un aislamiento. Entonces, parte de algo que está dentro del sector salud, bajo la resolución 42 del 2000, que se adapta a esas guías de atención de menor y la mujer maltratada, y la resolución 459, que se adopta bajo el modelo de protocolo de atención integral en salud para víctimas sexuales. Hablamos también de la resolución 1441 del 2013, que finalmente fue modificada en la resolución 1043 del 2006, y me habla sobre esos estándares que requieren esas entidades que van a hacer toda esa atención del sistema obligatorio de garantía de la calidad de salud, que garanticen todos esos procesos que hablamos anteriormente, todas esas custodias, cómo se va a activar ese protocolo, esa ruta integral de atención a la víctima y demás. Y finalmente hay una certificación de formación de atención a víctimas de violencias sexuales en la resolución 459 del 2012. Además de unas actividades que se proponen de aprendizaje de acuerdo a unos aspectos básicos a través de la resolución 459 del 2012. Entonces, todas estas entidades que ven acá desde un esquema de seguridad social colombiana, desde las áreas que son competentes desde la salud, que ya hablamos y acabamos de ver toda esa norma nacional, hablamos también con unas entidades de riesgos laborales, porque, como les decía, puede ocurrir este evento en cualquier entorno. Entonces, hay unas entidades a nivel laboral que nos van a apoyar, que son las entidades, digamos, profesionales, los riesgos profesionales, que son las administradoras de riesgo laboral. ¿Listo? Desde esta política de garantía de la calidad de la salud bajo el decreto 1011 del 2006 se debe garantizar toda esa custodia a procesos, procedimientos, el acceso fácil en caso de todos esos recursos que necesita la víctima. Por supuesto, no solamente los recursos desde el profesional de la salud, sino también todos esos organismos de activación pública, que entonces viene policía judicial, viene entonces el ICBF, para restablecer los derechos del menor, etcétera, etcétera. Policía, digamos, de infancia y adolescencia, hablamos también de los peritos judiciales y todos sus tratamientos y custodia de pruebas. Entonces, todo va a depender de qué, de un contexto y un entorno. Entonces, la aplicación de esa política debe cubrir a todas las entidades territoriales, toda esa integración de instituciones prestadoras de salud bajo una red y todo lo que tiene que ver como responsabilidad una entidad promotora de salud. ¿A través de qué? Una atención primaria en salud, a través de una diferenciación, a través del cuidado tanto de toda la población, sea rural, sea dispersa o sea urbana. Y acá hablamos de una gestión integral de riesgo en salud. Entonces, todas esas rutas integrales de atención parten desde un prestador primario, un secundario, entidades adaptadas de esa prestación de salud y entidades territoriales frente a este caso. Entonces es importante reconocer que la Organización Mundial de la Salud define esa violencia sexual como todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios, insinuaciones sexuales no deseadas para comercializar, utilizar cualquier otro modo de sexualidad de persona mediante una coacción de cualquier ámbito, incluidos el hogar, lugar de trabajo, ¿sí? Violencia sexual abarca sexo bajo coacción de cualquier tipo, incluyendo el uso de la fuerza física. Además, las tentativas de objeto sexual bajo coacción, agresión mediante órganos sexuales,
El acoso sexual también incluye la humillación sexual, el matrimonio, la cohabitación reforzada, la comercialización de las mujeres, toda la denegación de esos derechos, de hacer uso de la parte anticonceptiva o adoptar medidas de protección contra enfermedades y actos de violencia que afectan finalmente la integridad sexual de las mujeres. También, acá también cubre el tema de la mutilación genital femenina y todo lo que tenga que ver con comprobar la virginidad de la mujer. Esto no lo dicta, es la Organización Mundial de la Salud, adaptada pues a todas las normativas en Colombia para nosotros. Entonces, las violencias sexuales se pueden entender como una relación de desigualdad asimétrica de personas, generalmente generado por hombres que consideran que pueden acceder a ese cuerpo sexual, y de otras participaciones entre los niños, niñas y adolescentes y mujeres como tal, en condición objeto, negándose a esa dignidad como seres humanos y todos sus derechos, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta todos esos factores individuales, toda la parte interpersonal, social y cultural que produce finalmente esas violencias. El tiempo es importante porque si descubrimos posibles agresiones, entonces tenemos que tener la capacidad de reacción, prevención, detención y atención de esa violencia de género, ¿sí? Entonces, todo tiene unas características físicas, hormonales, también unas características sociales, culturales y demás. Y todas esas prácticas diferenciales que se pueden existir dentro de esa interacción entre todos nosotros como seres humanos en un determinado contexto. Entonces, las violencias también contra las mujeres, los niños y los adolescentes, las personas de la comunidad LGBTIQ+, otros grupos de condiciones que son generados a través de esa vulnerabilidad, son de violencia de derechos humanos. Por tanto, el personal de la salud hace parte de esos servidores públicos que deben garantizar todo ese acceso al derecho a la salud de esa violencia sexual, ¿sí? Importante, dentro de todo este marco normativo es importante tener en cuenta la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el Protocolo Facultativo de la CEDAW y la Convención Iberoamericana para prevenir y sancionar todo esto que es erradicar esas violencias contra la mujer, y toda esa conferencia internacional sobre la población y el derecho a través de la consulta del CAIRO. Entonces son conferencias que finalmente han ido evolucionando todos sus derechos. Es algo importante que tengan en cuenta que todo este material lo tienen en la plataforma, incluye toda esta parte normativa que finalmente es el marco jurídico nacional que tenemos frente a las violencias sexuales en Colombia, ¿sí? Entonces, de acuerdo a todo esto, entonces hablamos que la violencia contra la mujer y la violencia de género han sido agendas públicas, no solamente nacionales, sino mundiales, ¿cierto? Porque la necesidad es de trabajar bajo esa eliminación de todas esas formas de violencia, ¿sí? Y que además se desarrollen no solamente las normas, sino que se aplique la norma y que toda esa norma sí cumpla con el objetivo, ¿cierto? Les invito a que lean el COMPES Social 161, donde se habla sobre esos acuerdos internacionales que se rectificaron acá en Colombia, ¿sí? El concepto de violencia contra las mujeres, entonces hablamos de violaciones de derechos humanos, que finalmente a veces se han identificado que se han naturalizado en el mundo, ¿cierto? ¿Por qué? Por la parte de cómo se evolucionó esas comunidades, culturas, prácticas y demás, y que por eso todavía escuchamos un sinfín de violencias contra la mujer a través incluso hasta de su vestuario, su condición de géneros y demás, bajo esas mutilaciones genitales y demás que podemos encontrar a nivel del mundo. Y no nos vayamos tan lejos, pues acá en Colombia tenemos una zona de alto riesgo y vulnerabilidad. Entonces, finalmente es importante tener en cuenta que todas esas medidas de atención frente a esa atención de mujeres víctimas de violencias, también hablamos de otros decretos, como el decreto 1630 del 2019, la resolución 595 del 2020, y que además todas esas normatividades se vieron adjuntando a través de ¿qué? Esos convenios internacionales, como por ejemplo el convenio de Belén,
¿sí? Que se sanciona y se erradica todas esas violencias contra la mujer, y convención que se adoptó en el año 94. El hecho de que se haya adaptado en el 94 es que todavía se rectifica ese convenio. Y la ley 1257 del 2013, que se habla sobre esa violencia contra las mujeres y las niñas y se reconoce en Colombia a través de la ley 1257 del 2013. Y que esto finalmente se identifica a través de ese resultado de daño, de sufrimiento físico, sexual o mental contra las mujeres, niños y adolescentes. ¿Ves? La ley 1257 del 2008 me habla sobre toda esa garantía de esa vida libre de violencias, la sensibilización, la prevención, la sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres a través de una reforma del Código Penal en un procedimiento penal que se llevó en la ley 294 del 96, y se dictaminan estas disposiciones, como todo lo que tiene que ver con el definir el acoso sexual, ¿sí? Además, ese objeto de ley que dice, presenta que es la adopción finalmente de esta norma para que tengamos una vida libre de todas esas violencias en el ámbito tanto público como privado y social, bajo el ejercicio del derecho humano como tal. Dentro del artículo 2, la definición de violencia contra la mujer tiene que ver bajo una acción o una omisión que puede causar la muerte, el daño, el sufrimiento, tanto físico como sexual, psicológico, económico y patrimonial, ¿sí? Frente a un ámbito tanto público como privado. ¿Sí? Entonces, normativa contra la violencia de género, esas son algunas. Pueden ir a consultarlas, leerlas. ¿Y dónde se pueden encontrar todas esas violencias? En cualquier contexto. Violencia domésticas, en pareja, la parte laboral o la parte pública. ¿Sí? Entonces, abuso sexual se considera el acoso sexual, explotación sexual, trata de personas con fines de explotación sexual, violencia sexual en los contextos de conflicto armado, y todo eso hace parte de ese aprovechamiento por parte de los agresores de diferentes circunstancias que generan una ventaja frente a la víctima, ¿sí? Entonces, se crea finalmente un concepto en Colombia frente a lo que es el feminicidio como concepto jurídico social, donde se trata la violencia normalizada en la sociedad por los usos o costumbres que se expresaban en esas épocas anteriores. Y finalmente, ¿cuál es el impacto de los feminicidios en Colombia? Pues aparte que se identifica una discriminación, ¿sí? Es un acceso a, digamos, a las pocas oportunidades. Hay unos ejercicios del derecho fundamental, se tienen en cuenta unas consecuencias bajo la libertad, la seguridad y la vida de las mujeres, y también hay un impacto en el desarrollo de la sociedad y del país, ¿sí? Entonces, importante, acá les dejo algunos términos frente a lo que es el feminicidio, desde la ley 1761 al 2015. Hablamos del feminicidio no íntimo infantil, el feminicidio por conexión, feminicidio por trata y prostitución o tráfico, feminicidio racistas, feminicidio transfóbico, feminicidio lesfóbico, feminicidio por mutilación genital femenina y feminicidio como crimen internacional. ¿Sí? No sé si tienen alguna otra duda, quieran agregar algo más a la sesión de línea del día de hoy, o si todo estuvo muy claro. Todo estuvo muy claro, profe, gracias. Muy claro, profe. Bueno, chicos, entonces ya saben que este lunes no nos vemos porque el lunes festivo. Nuestra segunda sesión en línea entonces va a ser el día viernes 17. ¿Listo? Les agradezco su atención y su participación. Nos vemos en otra sesión en línea. Feliz tarde. Muchas gracias. Gracias, profesora. Feliz tarde. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, profe. Con gusto. Gracias, bendiciones. Gracias. Hasta luego.